Pero la Escritura habla qué es el hombre. Lo desenmascara. Desenmascara a este ser que se esconde en buenas obras, que se esconde en una apariencia de piedad, pero que a través de la historia ha demostrado que es un ser perverso, un ser detestable, un ser en el que Dios jamás podría inspirarse para tener misericordia de él. Puesto que no hay méritos, no hay alguna capacidad que pueda mover a Dios para hacer misericordia. Alguno me dirá, pero ¿cómo? ¿Y si ha hecho misericordia? Sí, eso es otra cosa. El que el Señor haya hecho misericordia para con el hombre no está en cuestión. Lo que está en cuestión es si realmente hay algún valor, algún interés personal de parte de Dios o particular, ¿no es cierto?, en que se pueda inspirar o un interés para salvarlo, un interés en sí mismo, en el hombre. ¿Qué es el hombre para pensar de que en la vida siempre le va a ir bien? ¿Qué es el hombre para creer que él no va a sufrir, que él no va a ser expuesto a quebranto? El hombre hoy día se hace pasar por un género civilizado, uno de mucha sabiduría, ¿no es cierto? Pero en realidad ante Dios es un ser irracional, un ser egoísta, ególatra, que vive en pos de sí mismo. Génesis capítulo 1, del verso 26 al 31 vamos a leer. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todos los que se arrastran sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Pero el texto parte no en el hombre. El texto parte en el deseo de Dios, ¿verdad? Dios quiso, Dios dice hagamos al hombre, y luego lo hicieron justamente para lo que se había propuesto al principio, ¿no es cierto? Para que señoree en los peces del mar, y así fue. Hasta ahí vamos bien, hasta ahí no tenemos ningún problema. Leamos Génesis capítulo 2 del verso 15 al 17. Génesis capítulo 2 del verso 15 al 17. Una vez que, ¿no es cierto?, que el hombre fue hecho, hay otro paso ahora, ¿no es cierto? Y dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
de todos los árboles podía comer, de todo el fruto podía comer, menos de este. Esto lo dijo Dios. No lo dijo cualquier persona, no fue algo al azar, lo dijo Dios. Por lo tanto, era un mandamiento y una verdad. Que si el hombre comía, moría. Siguiente paso. Génesis capítulo 3. Del verso 1 al verso 8. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comerás de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Perdónenme que haya leído tanto, pero necesitaba leerlo. No voy a explicar todo, pero sí quiero dejar en claro de que en este párrafo y previo al párrafo hay un mandamiento de Dios que lleva consigo una consecuencia. Entonces, hay un mandamiento, pero posterior al mandamiento hay un quebrantamiento del mandamiento,
había una sentencia y vemos que hay un cumplimiento de la sentencia. Y en este episodio podemos ver que Adán había muerto. La creación perfecta de Dios había muerto. Había quedado distante. Vamos a omitir varias explicaciones, ¿verdad? Como el tema de la muerte y otras cosas más. Pero había quedado distante, había quedado separado de Dios. Por lo tanto, se cumple lo que Dios había dicho. Porque Dios no es hombre, ni hijo de hombre para que miento se arrepienta, ¿verdad? Él es Dios. Él lo que había dicho, así fue. Quiero que entendamos esto, hermano. Dios había dado una sentencia si había un quebrantamiento del mandamiento, y así fue. No hay términos medios. Aquí solo tenemos un absoluto de parte de Dios. La prueba es que Dios sacó al hombre del huerto, para que cumpliera la sentencia. Luego de esto, podemos ver la consecuencia de esta desobediencia de Adán, y podemos ver la propagación del fruto de esta desobediencia. El pecado sobre toda la humanidad. Y cómo el hombre en poco tiempo inclinó su vida al mal. Génesis capítulo 4. Del verso 3 al 12. Y aconteció el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín, esto es antes, ¿no es cierto?, de lo que Caín hizo. Estamos viendo ahí también un acto de misericordia de parte de Dios, un acto de gracia, de advertirle antes. Pero como Dios conoce el corazón del hombre, lo estaba dejando en evidencia. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guardo de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando la abres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Muy parecido, ¿no es cierto?, al labrar la tierra, muy parecido de lo que le pasó a Adán. Aquí vemos en corto tiempo un acto de maldad que involucra muchos otros. Porque uno ve y entiende que este acto nace de la envidia, de la egolatría, del menosprecio y de un montón de otras cosas que impulsan definitivamente a Caín a cometer este acto. Luego vemos que la velocidad que tiene la propagación del pecado es inmensa, y el alcance de ella, el alcance del pecado sobre la humanidad. Génesis capítulo 6, versos 5 y 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mira
Mira lo fuerte que es. Después de que habíamos tenido una creación perfecta, ahora estamos a las puertas de una destrucción o de una aniquilación masiva de la humanidad por causa de su maldad. Pero dice, y que todo designio de los pensamientos, o sea, la esencia misma del hombre, lo que es un hombre, en su concepción mental humana, del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. Es decir, ellos pensaban, ellos eran, ellos deseaban solo el mal. Y no algunas veces, de continuo. Verso 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Luego viene el diluvio, ¿verdad? Una historia que todos conocemos. Y ya no estaba esa generación, no estaba esa humanidad, había sido raída de la tierra. Y nos encontramos con una sorpresa. Génesis capítulo 8, verso 21. Y percibió Jehová el olor grato de esto. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Paréntesis. No la va a volver a maldecir porque ya está maldita. ¿Ya? No es que haya quedado sin maldición. No, la maldición estaba por causa del hombre. Así que no la volvió a maldecir. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Pero miren lo que dice el texto. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Podemos ver que Dios habla en tiempo presente y en tiempo futuro. Dice, el intento del corazón es decir, tiempo presente, malo desde su juventud. Ahora es malo. Pero también en tiempo futuro dice, no volveré más a maldecir. Es decir, que Dios sabía que el hombre iba a seguir inclinándose y haciendo el mal, lo que venía. Pero lo que era es que el hombre iba a seguir inclinándose al mal. Y que el intento y que hacia donde se vuelca el corazón del hombre desde la juventud es hacia lo malo. Eso quiere decir que esa agua, la agua del diluvio, no quitó ni en Noé, ni en su mujer, ni en sus hijos, ni en las mujeres de sus hijos, no quitó esa muerte, esa naturaleza, esa sustancia con la que cargaba ahora el hombre. ¿Ya? A raíz de eso Dios dice, bueno, el hombre va a seguir haciendo maldad, haciendo una parafrasia del texto, ¿verdad? Pero no voy a maldecir la tierra por causa del hombre. El hombre va a seguir inclinándose a lo malo. Es algo que lo lleva en su naturaleza. Ahora, Pablo, cuando le escribe a los romanos, en el capítulo 5, en el verso 12, él dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pablo está dando una luz de que el pecado y la muerte se propagaron a toda la humanidad, ¿ya? Porque en los capítulos de Génesis no habla así del pecado propiamente tal, pero Pablo sí le pone el nombre a lo que había hecho Adán: pecado y muerte. Lo deja bien clarito ahí. Un paréntesis. Podemos ver entonces, bueno, y debido a este texto, que
por la desobediencia de Adán, toda la humanidad, todo el género quedó bajo juicio, quedó muerto, quedó separado de Dios. Quedó y adoptó una naturaleza que lo iba a inclinar permanentemente a hacer el mal. Veamos algunos textos de lo lindo que es el hombre. Levíticos capítulo 6, verso 2 al 4. Levítico 6, verso 2 al 4. Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare, y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. Esto lo está hablando Dios, ¿eh? Y Dios conoce muy bien al hombre, y dice, en alguna de todas aquellas cosas en que el hombre suele pecar. Lo mismo que habla en el Génesis, en capítulo 6 y en el capítulo 8 que leímos. Es decir, hay una tendencia, suele pecar, es permanente, no es que de repente por ahí pasa el tiempo. No, el hombre peca de continuo, es permanente el pecado que viene. Y la inclinación hacia el mal es de continuo. Números capítulo 23, verso 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará, tal como pasó en el principio, ¿verdad? Lo que leímos. Pero es interesante, porque Dios otra vez está hablando, Él, y dice: Dios no es hombre. ¿Para qué? Para que mienta. Es decir, Dios sabe que el hombre es un mentiroso por naturaleza. Ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, Dios lo conoce. Dios conoce al hombre, al que muchos defienden, ¿no es cierto? Salmo capítulo 4, verso 2. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Otra vez, mentiroso. Romanos capítulo 3, verso 4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Hay una cualidad ahí que resalta, ¿eh? Caín también miente a Dios, Adán también miente a Dios, queriendo esconderse, culpa a Eva de su pecado. Es una característica. Veamos otros textos. Job capítulo 25, del verso 4 al 6. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? ¿Cómo podrá el hombre justificarse y hacerse limpio? Es decir, es un hombre injusto y es un hombre inmundo, sucio. He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano? Algunos le llaman a estas palabras ofensas. Algunos le pueden llamar una falta de respeto, pero es lo que la Escritura dice y es como Dios concibe al hombre: un gusano, un inmundo, un injusto.
¿Cómo el hombre va a querer hacerse limpio frente a Dios si ni siquiera las estrellas son limpias delante de sus ojos? ¿Te puedes imaginar cómo la religión le ha dado tanto atributo al hombre? ¿Cómo lo ha levantado tanto? Haciendo creer que Jesús, como bien decía mi amigo Roberto, que Jesús vino para el hombre, vino a morir en la cruz para el hombre, como la víctima. El hombre es la víctima en este mundo, está sufriendo, es un pobrecito, pero para Dios es un gusano. Salmo 58, verso 1 al 5. Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Dice, desde la matriz, desde que nacieron. Oye, es fuerte. Esto es una palabra fuerte, porque te imaginas tú, cuando nosotros vemos a nuestros hijos, cuando vemos a un niño, yo creo que ninguno de nosotros se detiene y lo mira y medita y dice, y pensar que este personaje tiene una naturaleza que lo va a inclinar al mal. Y que por haber nacido sobre esta tierra ya está condenado. Yo creo que nunca nadie hace ese reparo. Porque todos, claro, vemos algo que también es verdad, ¿no es cierto? Que son hermosos, sobre todo cuando son nuestros hijos o los nietos en algunos casos. Pero no sería raro meditar y decir, en el transcurso de los años, este personaje, que hoy día es un niño, se convertirá en un malvado, o más que se convertirá, se desarrollará, porque ya es malvado. ¿No será muy cruel la escritura? Proverbios capítulo 20, verso 9. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Otra vez, un hombre, un ser inmundo, un ser sucio en su interior, contaminado. Leeremos un texto que habla, bueno, leámoslo mejor. Que habla un poquitito de esa inmundicia, ¿no es cierto? De lo que ha producido esa inmundicia. Eclesiastés capítulo 7, verso 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. Pero ¿cómo no habrá uno? No, no hay. No hay. Estamos hablando de una humanidad en tinieblas, ya separada de Dios, el género humano en su totalidad. No estoy hablando de los hijos de Dios. Estoy hablando del hombre en sí. Verso 29 del mismo Eclesiastés 7. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, tal cual como David lo decía, bueno, le coronó de gloria, lo puso sobre todas las cosas. Aquí Eclesiastés está diciendo lo mismo. Dios hizo al hombre recto.
Pero ellos buscaron muchas perversiones. A consecuencia del pecado de Adán y la muerte, el hombre que fue hecho recto se ha inclinado a buscar muchas perversiones. No una, no una, dos, tres, muchas perversiones. Usted podrá ahí pensar ahí o meter ahí en esas perversiones todas las inmundicias conocidas y por conocer que ha hecho, que hace y que seguirá haciendo este tan defendido género, la humanidad. Isaías capítulo 1, del verso 4 al 6. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. A propósito de lo que está hablando de Proverbios 20, 9, la inmundicia, la pudredumbre de este hombre, de este género, de este ser, ¿no es cierto? Este ya no es el que estaba en el huerto. No estamos hablando de esa misma condición. Estamos hablando de la condición actual de toda la humanidad. Isaías 64, versos 6 y 7. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. ¡Wow! Ha caído como la hoja, y la maldad lo ha llevado como el viento. A diferencia, ¿no es cierto?, de los que el Señor ha salvado, que nacen de Dios, nacen del Espíritu, el viento también los lleva. Es como el viento, los lleva. Nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Pero en este caso, es la maldad. Es la inmundicia que hay en su corazón que los lleva como el viento. Nadie hay quien invoque tu nombre. Es una realidad. Hoy día tú vas, a pesar de todo el dolor que vive la humanidad, o de todo lo que está sucediendo, tú vas y es extraño encontrar a alguien que nombre a Dios, que invoque a Dios. Es extraño. Es muy raro, excepto, y de hecho ni siquiera en aquellos que dicen ser hijos de Dios, en muchos de ellos. Pero hoy día tú ves las noticias y si encuentras a alguien que está invocando el nombre de Dios, no sé, es el día, es algo especial. Veamos ahora algunos textos del Nuevo Testamento. Romanos capítulo 1, verso 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No voy a ahondar y profundizar en las explicaciones de los textos como lo hemos hecho en otro lado, en otras ocasiones. Solo estoy leyendo la escritura de la visión que tienen las escrituras del hombre. Veamos lo que dice el Señor, Jesús mismo, de su propia boca. Mateo capítulo 12, verso 34 al 39. Generación de víboras. La palabra generación que aparece acá es génema. A diferencia de otras veces que se nombra generación, esta palabra es muy particular porque el significado es prole, es descendencia, es fruto, es un producto. Entonces está diciendo descendencia de víboras, fruto de las víboras. Y además, fruto o la generación es como la propagación de una familia, digamos. Entonces se está refiriendo a la generación que en ese momento existía en la tierra. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, y como una vez hablábamos, aquí la ironía, una ironía santa de parte de Dios. La generación mala y adúltera demanda señal. Como diciendo, ¿quiénes son ustedes que están demandando señal? Pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. La palabra que usa Jesús cuando dice generación mala, está usando la palabra la generación, ¿no es cierto? Génema. Y ahora agrega generación mala.
esta generación mala, esta generación adúltera, me viene a demandar a mí. Es una palabra fuertísima, queridos hermanos. La palabra es ponero o poneró, y que literalmente significa delincuente, culpable. Es decir, la generación culpable, la generación delincuente, la generación criminal, la generación que hace maldad en gran manera, la generación maligna, la generación malvada o la generación diabólica, ¿eh? Porque es diablo también, según el diccionario griego. Entonces, estos delincuentes, estos criminales, estos culpables, estas personas que hacen, esta generación que hace maldad en gran manera, ellos me vienen a demandar a mí, Señor. No les voy a dar, Señor. Anda a decirle eso hoy día a alguien. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, naturales, era nuestra esencia, hijos de ira, lo mismo que los demás. Romanos capítulo 3, del verso 9 al 18. Dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. Es decir, en un solo instante, en un solo momento, todos se hicieron inútiles. Todos. ¿En cuál instante? En el instante en que Adán desobedeció a Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, tal como lo decían los salmos. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Dejémoslo ahí un poquitito. Hay personas, como ya yo creo que muchos de nosotros han oído, hay personas que hoy hablan en nombre de Dios y enseñan a mucha gente, a cientos de personas, a miles de personas, en sus mega templos, en sus mega iglesias, en sus mega ministerios, en su mega egolatría. Y lo que enseñan desde las Escrituras es que hay un Dios que necesitaba salvar al hombre y que una vez que lo salvó, ¿cierto?, por la muerte y la resurrección de Cristo, ahora prácticamente ese Dios está comprometido con ese hombre porque hay una palabra empeñada de parte de Dios sobre este hombre, y ahora este hombre le demanda, según las Escrituras, a Dios todo lo que el hombre quiera. Pidamos lo que queramos porque el Señor lo va a conceder. Es decir,
han enseñado, enseñan, y quizás seguirán enseñando, que Dios se ha volcado a raíz y por causa del hombre en esta gracia y en este amor. Es como decir, estábamos sufriendo en las tinieblas, éramos la víctima de Satanás, y nos tenía esclavos, y menos mal que viniste, Señor, y nos rescataste y nos sacaste de acá. Entonces, ahora que ya nos rescataste, danos todo lo que necesitamos, ¿no? ¿Y qué necesitamos? En resumen, necesitamos dinero, salud y amor. La riqueza, la salud y el amor, pero pensados en sí mismos. Ahora que estoy en los caminos de Dios, ahora que le he hecho el favor a Dios de aceptarlo, por mi propia voluntad, porque yo era una persona inteligente, entonces saqué cuenta y me di cuenta que me convenía más estar con Dios. Entonces ahora yo demando a Dios porque Él dijo que iba a ser fiel conmigo. Entonces yo no puedo pasar hambre, yo no puedo pasar ningún tipo de necesidad, no puedo ver pobreza porque soy hijo del rey, y si soy hijo del rey soy un príncipe, y como príncipe tengo el derecho a todos los bienes de Dios, así que voy a echar mano a todas las riquezas y las abundancias de Dios. Hermanos, qué terrible escuchar estas estupideces. Cuando uno comprende que la ira de Dios se ha levantado no por capricho, no es un asunto caprichoso, no es un asunto emocional de parte de Dios, sino que la ira se ha levantado justamente, santa y pura, se ha levantado sobre un ser despreciable, sobre un hombre que ha buscado de continuo el mal, que ha querido ir en contra de lo que Dios ha dicho siempre, desde que pecó en el huerto. ¿Quiénes fueron los que quedaron bajo esta realidad? Romanos capítulo 5, verso 18 dice: así que como la transgresión de uno vino, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Primera de Corintios capítulo 15, verso 21 y 22 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y como habíamos leído también en Romanos capítulo 5, verso 12, por tanto, Romanos 5, 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Fíjense lo que dice el texto. Por causa de un hombre, por el pecado que cometió Adán, entró el pecado al mundo, al hombre. Pero el pecado, ¿qué es lo que trajo en sí? Trajo la muerte. Por causa del pecado entró la muerte. Y fíjense, el texto dice: así la muerte, no dice el pecado, dice la muerte pasó a todos los hombres. Y la consecuencia y la razón es por cuanto todos pecaron. Es decir, que todos los hombres fueron destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado, como dice Romanos capítulo 3:23, me parece. Hoy se habla en este evangelio, en este supuesto evangelio, de que el hombre tiene un valor en sí mismo, de que el hombre, como les decía al principio, es la inspiración máxima de Dios, es la creación máxima. Sí, porque le hizo poco menor que los ángeles, entonces hay que salvarlo. Ya estudiaremos, ¿no es cierto?, parte de lo que es el propósito eterno de Dios. Yo quiero hablar un poco sobre
la realidad del hombre. La realidad del hombre sin Dios. Entonces, a todas esas personas que se les ha enseñado de que en el fondo la muerte y la resurrección de Cristo tiene que ver con la realización de todos tus deseos, a todas esas personas las han estado engañando. Porque a un ser como a este, lo único que le espera es el juicio eterno. A un hombre como este, como el que describe la Escritura, le espera una horrenda expectación de juicio, en donde será arrojado al lago de fuego, si es que no se arrepiente. Entonces, la ira de Dios se ha manifestado justamente sobre este hombre, sobre todos los hombres, sobre todo el género. Nosotros estuvimos bajo la ira de Dios para juicio. Y si hoy está la ira de Dios presente por la muerte y la resurrección de Cristo, por los méritos de Él, y a causa de Él, no recae sobre nosotros y no recaerá sobre nosotros. Pero la ira de Dios se ha manifestado justamente sobre un ser despreciable. Entonces, cuando tú invitas al hombre para que le haga un favor a Dios prácticamente con conocerle, sin decirle en realidad quién es, estamos omitiendo una gran verdad. Y el hombre que oiga de Dios de esa forma religiosa nunca comprenderá ni la ira ni la gracia de Dios. Jamás. Jamás habrá una palabra profunda de gratitud en él si ha desconocido en qué lugar ha estado. Por eso Roberto, cuando nos hablaba de la ira, él decía, bueno, el hombre tiene que arrepentirse no tan solo por lo que ha hecho, como dice Romanos 5:12, no tan solo por los pecados, se tiene que arrepentir por quien ha sido hasta ese momento. Nosotros tuvimos que arrepentirnos por quienes éramos, y por causa de este arrepentimiento que fue guiado por Dios, es que nos arrepentimos de nuestros pecados. Pero tuvimos que arrepentirnos de quienes éramos, hombres perversos. Sí, pero hay gente que no es tan mala, gente que son modelos en sus casas, que no matan una mosca. Bueno, ya leímos en Isaías que nuestra justicia, nuestra forma de ver la justicia para Dios son trapos de inmundicia. Es inmunda la justicia de los hombres. Es decir, lo más correcto que puede hacer el hombre para Dios es un tarro de basura. ¿Por qué? Porque nace de un corazón caído, nace de hombres y mujeres que están bajo condenación. Por lo tanto, nada de estas cosas alegrará a Dios. Y aquí la religión es experta, porque la religión te enseña a hacer buenas obras. Aquí las obras humanas, las buenas obras de los hombres, para Dios seguirán, han sido, son y seguirán siendo trapos de inmundicia. Por lo tanto, es imprescindible y es necesario hacerle ver al hombre en qué estado se encuentra. Y no exaltando al hombre, no hablándole con una mirada humanista de las Escrituras, no, con la mirada bíblica. El hombre está bajo juicio, justo juicio. El hombre está en condenación, ha nacido condenado. Por eso Jesús no vino a condenar al mundo. Ya lo decía Roberto también. No vino a condenar al mundo, el mundo está condenado. No, el Señor vino a salvar al mundo. Algunos podrán decir, sí, pero la Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Estoy totalmente de acuerdo. No estoy negando el amor de Dios para con la humanidad, no lo estoy negando. Pero justamente el texto no está basado en el hombre. El texto está hablando del amor de Dios. Está hablando de su naturaleza. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No está poniendo al hombre de por medio o como el fin en sí mismo, en este plan perfecto y en esta inmensa gracia. El hombre no es el fin. Y vuelvo a decir, David tuvo esa reacción, dijo, ¿qué es el hombre?
para que tengas de él memoria. ¿Qué? Porque David lo miró la historia del hombre y vio a un monstruo, vio terror, se aterrorizó, quedó espantado al mirar a este ser. Parece que es una ofensa, ¿no es cierto? Y suena fuerte, pero he querido leer muchos textos por lo mismo, para que comprendan. Y hay un montón de otros textos que por tiempo obviamente no los podemos leer, que hablan de lo mismo. Seguramente seguiremos hablando de esto. Pero he querido transmitir, he querido compartir un poco sobre esta mirada real de la Biblia hacia la humanidad y no y desmentir un poco esa mirada que tiene la religión para con la humanidad, en donde hace ver al hombre como la víctima, cuando el hombre ha sido el victimario. Es el hombre quien ha traído la maldición a este mundo. Es el hombre, el enemigo, es el hombre el que ha provocado a ira a Dios. Es el hombre el ser despreciable. A la vez también amado, pero también menospreciado, aborrecido por Dios. Yo les decía que al principio hay gente que piensa que porque nació en un hogar, abro comillas, un hogar cristiano, es cristiano. Pero yo digo, ¿cuánta gente que milita en estas congregaciones, cuánta gente sigue estando bajo el juicio, bajo la ira de Dios y sigue estando condenado? Creyendo que son hijos de Dios, cuando realmente son hijos del diablo. Porque para ser hijo de Dios no hay que dejar de hacer cosas. Para ser hijo de Dios no hay que dejar de fumar, de beber, etc. Cosas que suceden. Pero no se trata de esto. Se trata de comprender lo inmundo que hemos sido. Para comprender la gracia de Dios. Roberto nos ha hablado un poco de esto. La inmundicia, lo que ha pesado en nuestros hombros, lo que hemos nosotros desarrollado, somos responsables, somos culpables, es nuestro pecado, ha sido nuestro pecado. No lo digo en tiempo presente. Ha sido nuestro deseo pecar. Por la herencia, ¿no es cierto? Y por la naturaleza que habíamos arrastrado. Y tú crees que por dejar de hacer un par de cosas y de vestirte de una forma distinta, de adoptar un lenguaje distinto, tú ya estás calificado para ser recibido en los cielos. Por favor, entendamos. Se trata de un acto soberano y poderoso de parte de Dios para con la humanidad, de brindarle la oportunidad de otorgarle gratuitamente una salvación y una justificación que pone a este ser inmundo en la misma categoría que a su propio hijo que fue sacrificado, su hijo santo, perfecto. Se trata de esto, de romper con una naturaleza, de romper con una raíz maldita por la cual estamos bajo juicio, de quitarla. Sacar de nosotros, como dice la Escritura, quitar de nosotros el cuerpo pecaminoso y carnal, circuncidándonos no con circuncisión hecha a mano, sino con la que Cristo ha hecho. Se trata de extirpar la herencia de Adán. Se trata de anular, de desactivar lo que hemos recibido por herencia. Y que por lo demás nos gustó. Entonces, cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando que esa gracia de Dios
se desató, se derramó, cayó, se manifestó sobre este ser perverso. Porque eso sí que es gracia. Lo demás no sería gracia. Lo demás sería cualquier otra cosa, menos gracia. Pero esta es la gracia. Si no comprendemos la realidad que nos muestra la Escritura de lo que es el hombre, jamás comprenderemos su perfecto sacrificio, nunca lo comprenderemos. Siempre iremos caminando tras una religión, tras una idea romántica de lo que es Dios, tras una fantasía, en busca de los propios deseos de cada hombre, de cada persona, en busca de la realización de cada uno. Pero jamás podremos comprender esta gracia, que dicho sea de paso, cuya gracia recibimos para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, antes vivíamos en la oscuridad, en las tinieblas, y nos deleitábamos en ellas, y llevábamos en nuestra naturaleza humana esa naturaleza maldita, esa naturaleza que nos inclinaba al pecado. Hoy, que el Señor nos ha rescatado y nos arrastró de tinieblas a luz, ha puesto Dios en nosotros la naturaleza, su naturaleza, para que podamos nosotros hoy llevar la vida de Cristo y ser cada día hechos conforme a esa vida, a la vida de Cristo. Pero si no hemos comprendido que el hombre y que nosotros fuimos despreciables, no podremos comprender jamás esa gracia en profundidad, nunca. Nos quedaremos a la entrada de la puerta, pero no entraremos, no pasaremos a las abundantes riquezas celestiales de Dios para nosotros, que dicho sea de paso, son muchas. La Escritura tiene un montón de recursos y riquezas, pero ninguna de estas, ninguna, pretende realizar los sueños del hombre, sino que esas riquezas tienen que ver con la misma vida eterna de Dios para nosotros, y no una vida centrada en el hombre. No. Porque ya vimos, el hombre es un peligro, sino que esta vida eterna centrada absoluta y totalmente en el deseo perfecto de Dios. Quiero dejarlo hasta acá. Quiero invitarles a que oremos al Señor para aquellos que no han comprendido el Evangelio y el Señor les ha estado hablando en este tiempo. Quiero invitarles también a que pidan al Señor que los libre, que los salve, que los rescate de esta realidad, de esta verdad, de estas tinieblas, de estar en esta condenación y de llevar en sí esta perversidad en su corazón.